tardes, compañeras y compañeros diputados de la Comisión de Justicia. Solicito a la Secretaría haga del conocimiento el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados a la reunión. Se informa a la Presidencia que existe un registro previo de 17 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. Siendo las 16:08, se abre la reunión. Doy a ustedes la más cordial bienvenida a esta reunión extraordinaria, donde estaremos sometiendo a discusión y, en su caso, aprobación, el proyecto de opinión para el presupuesto 2022 de las autoridades del rubro de justicia, y también someter a su consideración y, en su caso, aprobación, el plan de trabajo que esta presidencia somete para este periodo legislativo. Solicito a la Secretaría dar lectura al orden del día y consultar si es de aprobarse. Por instrucciones de la Presidencia, doy lectura al orden del día de la primera reunión extraordinaria de la Comisión de Justicia. Registro de asistencia y declaración de quórum. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. Discusión y, en su caso, aprobación de la opinión de la Comisión de Justicia del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022. Discusión y, en su caso, aprobación del programa anual de trabajo de la Comisión de Justicia del primer año del ejercicio de la 65 legislatura. Y, por último, clausura y cita a la siguiente reunión. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta en votación económica si es de aprobarse el contenido del orden del día. Las y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. En consecuencia, se aprueba el orden del día. El siguiente punto del orden del día es la discusión y, en su caso, aprobación de la opinión de la Comisión de Justicia del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2022. Se consulta a las y los diputados si tienen alguna consideración en relación con esta opinión. Síganse manifestando, levantando la mano y señalar el sentido de su intervención, ya sea a favor o en contra. Solicito a la Secretaría tomar nota de las intervenciones e intercalarlas de conformidad con el sentido de la intervención. Está a consideración de quién quiere hacer uso de la voz. ¿En qué sentido, diputada? Adelante, diputada Yolanda. Voy a tomar lista y los voy a ir anotando. ¿Alguien más aparte de la diputada Yolanda? Diputado Hamlet. A favor. Diputado Hamlet, tiene la palabra hasta por 5 minutos. Gracias. Gracias, presidente, secretaria, compañeras y compañeros legisladores. Celebro que la opinión se esté emitiendo en sentido favorable, por supuesto que acompañaré el sentido de la misma. Ayer, a raíz de la reunión de junta directiva que tuvimos, a la cual convocó el presidente, se virtieron comentarios muy valiosos de parte de diversas legisladoras y legisladores. Entre ellos, pues, la preocupación sobre la situación de nuestro sistema de justicia en la parte de implementación. La diputada Lisbeth Mata, muy acertadamente, mencionó la necesidad ya de entrar a una etapa de evaluación y análisis sobre los avances que ha tenido la implementación
del que muchos juristas siguen llamando como nuevo sistema, pero que en realidad ya tiene 10 años. Y mencionamos en la parte final otra preocupación que existe en la sociedad sobre las personas que están en prisión preventiva y que han estado en esa situación durante muchos años, más de los 2 años que marca la reforma también constitucional, y que sin embargo pues no han recibido una sentencia que establezca si son inocentes o culpables. Y en ese sentido, bueno, también expresamos algunos comentarios. Por otro lado, presidente, enviamos para la opinión por correo electrónico una consideración que me parece que puede ser oportuna en torno al esfuerzo que debe de realizar el Poder Judicial Federal y también los órganos que imparten justicia, que no necesariamente están adscritos al Poder Judicial, como los tribunales agrarios y demás, los tribunales de justicia administrativa o fiscal, en torno a la necesidad de establecer un esquema, un sistema para eficientar el gasto, como lo hemos hecho ya en esta Cámara de Diputados, no solamente en la actual legislatura, sino ustedes que han estado aquí desde la 64ª legislatura, bueno, se sufrieron ajustes muy importantes para racionalizar el gasto. De la misma manera, ese esfuerzo de austeridad se ha celebrado en el Poder Ejecutivo desde el inicio del gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018, y me parece que es oportuno que también el Poder Judicial haga un esfuerzo adicional en el mismo sentido, sobre todo cuando venimos saliendo de una crisis económica de la mayor magnitud en un siglo, no solamente nacional, sino internacional, y cuando se han implementado medidas de tecnología como las que nosotros utilizamos para votar. En el Poder Judicial también hay sesiones en los tribunales colegiados y en el Tribunal Electoral por medio de videoconferencias y demás. Me parece que es oportuno entonces que los tribunales hagan este esfuerzo para reducir el gasto corriente y entonces puedan atender las necesidades que el pueblo de México reclama, sobre todo en la implementación de tecnologías para una impartición de justicia pronta y expedita. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Hamlet. Se registra su participación. Adelante, diputada. Diputada Yolanda, ¿va a tomar el uso de la palabra? Ok. Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Ahorita contaba el compañero, creo que es importante y de verdad reconocerte, presidente, el ejercicio que tuvimos con los funcionarios en las diferentes ramas, que si bien no son todas, creo que fue importante el ejercicio que tuvimos con ellos. Pero también es importante decir que es difícil que algún funcionario venga a decir que está mal que le recorten el presupuesto, porque también, bueno, pues es su trabajo. Pero sí es nuestra responsabilidad el tener que señalar, sobre todo en la materia de esta comisión, que tenemos que señalar las carencias que pueda haber y sobre todo lo que podemos mejorar. En ese sentido, la justicia abarca muchos rubros. Sin embargo, el proyecto de presupuesto que tenemos para 2022, vemos que si bien en algunos casos aparentemente hay algunos aumentos, estos aumentos, como en otros rubros, como aparece en infraestructura o en educación, en salud, no necesariamente es un aumento real o que realmente se vea reflejado. De igual forma, en el tema de seguridad, que a tantos sectores yo creo que nos preocupa y nos ocupa, vemos nuevamente que no hay un aumento de un fondo destinado para fortalecer el tema de seguridad en los municipios o dar un tema de seguridad más a lo que serán los estados, como lo hacía el tema de Fortafex, por ejemplo. En lo que es atención a víctimas, todavía tenemos ahí pendientes para poder aumentar el presupuesto, e inclusive así lo planteé, soy integrante en Comisión de Derechos Humanos y queda todavía mucho a ver en esa parte. Sí hay un crecimiento, claro, en la parte de lo que es defensa a través de lo que es la Guardia Nacional. Sin embargo, no estamos fortaleciendo las instituciones civiles
no se está tomando tampoco, no de ahorita, de estos 2 años, cada vez se disminuye más la participación de la Fiscalía, y sí es importante que señalemos que la operatividad y el presupuesto que debe de tener, pues es muy importante. De mi parte creo que hay programas que tenemos que señalar que sí tienen una reducción importante y que pegan y afectan directamente a lo que es la materia de justicia. Insisto, aparentemente hay algunos aumentos. En la Comisión Nacional de Derechos Humanos tenemos sueldos importantes de arriba de 100,000 pesos, empezando por la titular. Y tenemos reducción o disminución de programas, insisto, como es el caso de atención a víctimas. Creo que sí, de mi parte, comentar que hay mucho todavía por hacer en materia de justicia. Y el presupuesto, el proyecto de presupuesto que nos plantean para 2022 todavía tiene esas carencias. Todavía tiene esas carencias y hay una mala distribución de lo que es el proyecto de presupuesto. Por ello, creo, y lo planteo de esta forma, en vez de ser en contra de la opinión favorable, porque creo que todavía tenemos mucho por hacer en materia de justicia y confío que a través de esta comisión seamos punta de lanza para poder hacer que el siguiente presupuesto genere algo productivo en beneficio de las y los mexicanos. Gracias, presidente. Gracias, diputada Bernal. Tiene el uso de la palabra la diputada Julieta Mejía. Adelante, diputada. Muchas gracias, compañeras y compañeros de la Comisión de Justicia. Únicamente para comentar que hicimos llegar el día de hoy una observación ante la Secretaría Técnica de esta comisión sobre una observación que nos hizo la maestra Marcela Loredana Montero de Alba, que es la secretaria administrativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en cuanto a que dicho tribunal no cuenta con los recursos etiquetados para lo conducente en el ámbito de sus responsabilidades en lo que tiene que ver con la revocación de mandato del presidente el próximo 1 de marzo de 2022, solamente para que se incorpore esta anotación dentro del dictamen. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputado Manuel Alejandro Robles, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, con su permiso, presidente. Felicitar el ejercicio. La verdad es escuchar aquí a las auxiliares mayores y titulares de la administración de los órganos de justicia fue realmente un gran ejercicio y vale la pena y un trabajo profesional en esta comisión digno de saludarse. Obviamente vamos a acompañar el sentido positivo de nuestro presupuesto. Es un presupuesto muy generoso porque, como se los dijimos a los titulares de los órganos, principalmente al de la Suprema Corte de Justicia, la verdad es que no comprendemos cómo podrían venir a pedir recursos a quienes han estado amparando a quienes evaden al fisco, ¿verdad? Entonces fue muy saludable poder comentar este malestar que hay del pueblo de México en el sentido de la impartición de justicia y además de saludar y de acompañar el sentido, me gustaría agregar en el plan de trabajo, por otro lado, la posibilidad de que nuestros objetivos propongamos que sigamos esta lógica de liberar anticipadamente a quienes pertenecen a los grupos y sectores oprimidos, ¿no? Mujeres, afrodescendientes, migrantes, indígenas. Esta lógica de liberar a quienes seguramente se encuentran por su condición de pobreza en reclusión me parece uno de los propósitos que debe tener nuestra comisión y ojalá pudiera, no lo hice llegar electrónicamente, pero quisiera que pudiera quedar anotado y pudiera agregarse en nuestro plan de trabajo, porque ese es el sentido, estar sacando. Hay niños que desafortunadamente nacen en reclusión y no debería suceder así, no debería estar pasando eso. Es
parte de la transformación que nosotros como movimiento pretendemos. Realmente se trata de llevar a los intocables a juicio y no detener a quienes muy probablemente se encuentran, incluso a veces hasta sin sentencia, privados de su libertad. Entonces, ojalá pudiera recoger el equipo técnico este planteamiento, que estoy seguro que muchos de nosotros, más allá de nuestras siglas, vamos a acompañar la revisión de la liberación anticipada de muchos de estos personas, mujeres. ¿Cómo es que pudiera haber todavía mujeres que han tomado la decisión de decidir sobre su cuerpo, privadas de su libertad, o niños o indígenas que no tuvieron ni siquiera la oportunidad de un traductor? Entonces, es cuanto, presidente, te reitero mi felicitación y nuestro incondicional acompañamiento. Es cuanto. Muchas gracias, diputado. Y vale la pena mencionar también que parte de lo que comentas lo vamos a estar analizando desde el plan de trabajo también, respecto a las hipótesis delictivas que hace referencia a la ley de amnistía, donde entran muchos de los puntos que acabas de mencionar, y por supuesto que de seguimiento lo que debemos quedar de manera muy clara durante este mes. Gracias, diputado. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra la diputada Yolanda de la Torre. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Diputado presidente, le anuncio que mi voto será en contra. Quiero comenzar reconociendo primero el gran trabajo del equipo técnico de las y de los compañeros que han contribuido con la construcción de esta opinión. También de las autoridades de impartición de justicia que participaron en esta reunión previa y compartieron su diagnóstico y posicionamiento respecto al presupuesto que se destina para garantizar el acceso a la justicia. Sin embargo, hay que decirlo, ellos gestionan su presupuesto antes, un poco vía directa ante el Ejecutivo, y bueno, pues ellos están un poco doblegados a someterse a ciertas consideraciones, porque la realidad es que, aunque ellos vayan a hacer ahorros extraordinarios, la verdad es que hace falta fortalecer el presupuesto, no de una, de todas las entidades con quienes tuvimos este foro abierto que has convocado, presidente, que fue muy importante porque nos generó más conocimiento de lo que se está haciendo. El aumento que se propone y que representa un incremento en términos reales del 4% respecto al autorizado el año pasado, pues no ayudará a mitigar los efectos provocados por la crisis económica y sanitaria causada por la pandemia, además de la demanda creciente de justicia. Sin embargo, consideramos que el esfuerzo es insuficiente si tomamos en cuenta que existe un consenso por parte de los analistas que la inflación estimada para este año terminará arriba del 6.5%. Si viene un aumento del 4% para el próximo año, pero este año terminamos con una inflación del 6.5%, pues ni siquiera estamos considerando lo que dice la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que es el mínimo irreductible, garantizar lo que tuvieron este año para que el próximo, considerando la inflación, por lo menos tengan lo mismo. Eso sería si consideramos exactamente tener lo mismo. De tal manera que por esa razón debemos insistir, además de que es insuficiente para todas las instituciones, la justicia digital y la reparación del daño de víctimas. Envié a la Secretaría Técnica de esta comisión dos propuestas que consisten en etiquetar un monto de 2.300 millones para garantizar que cuente con recursos suficientes para la implementación de un modelo que transite hacia la justicia digital y que permita una atención pronta y expedita, además de ampliar un monto de 1.000 millones en el presupuesto destinado a la atención de víctimas. No profundizaré porque la diputada del PRI, Zoila Bernal, ha sido concreta en el tema que están viviendo las víctimas. Y de no haber inconvenientes, solicito respetuosamente que estas sean consideradas en los antecedentes y en la opinión a efecto de determinar por el equipo técnico. No sin antes manifestar que por lo ya vertido y porque ni siquiera se logra garantizar la inflación, nuestro voto será en contra. Es cuanto, presidente.
Gracias, diputada Yolanda de la Torre. Tiene el uso de la voz la diputada Alma Carolina para su intervención en contra. Presidente, estimados compañeros y compañeras. Nuestro voto será en contra por varias razones. Primero, porque evidentemente no hay un solo indicador que nos señale que el sistema de justicia en este país está funcionando. Todos los indicadores que tenemos nos señalan mayor violencia, mayor impunidad, un gran rezago en los tribunales. Particularmente yo quiero llamar la atención de los poderes judiciales locales. Tuve el privilegio de ser presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo y efectivamente, cada que se llega el presupuesto, la aprobación del presupuesto y su discusión en las cámaras locales, los magistrados presidentes tienen que negociar con el Ejecutivo su presupuesto. Y esta circunstancia resta autonomía, resta independencia y sobre todo da mucha incertidumbre para que hoy los justiciables, la justicia que tienen más cerca es la local, no es la federal. La que genera toda esta percepción de inseguridad, de impunidad, de injusticia, es en lo local, no es el Poder Judicial Federal. Por otro lado, si ustedes revisan los sueldos de los jueces federales, de los magistrados federales, de todos los trabajadores del Poder Judicial Federal, son muchas veces mayores, 2, 3 o hasta 4 veces más que los locales. Y los locales trabajan, tienen asuntos porcentualmente 4 veces más, en algunos casos 3. Consecuentemente, no hay equidad. Y esto va a hacer que nunca tengamos una justicia de calidad. Y seguimos haciendo caso omiso a este tipo de cuestiones. Los poderes judiciales locales hoy se han llenado de trabajo porque aquí hemos hecho reformas para que ellos tengan cada vez más obligaciones. Justicia para adolescentes, justicia alternativa, en fin, una serie de cosas. El tema de los asuntos mercantiles que debieran conocer la justicia federal, se conoce en lo local y nunca se ha reconocido este incremento enorme en la carga de trabajo. Mi primer empleo fue ser defensor de oficio, fue ser defensor público y hoy los pobres no tienen quien los defienda porque los defensores públicos simple y sencillamente no ganan lo que se merecen y por lo tanto, y tampoco tienen el tiempo suficiente para atender los asuntos que se les encomiendan. Por lo tanto, todos nos estamos haciendo tontos frente a una realidad que nos ha rebasado enormemente. La discusión siempre se centra en el Poder Judicial Federal. Nadie habla de la justicia local, pero esa es la que nosotros, ustedes que son diputados y federales y diputadas de sus estados, reciben todos los días en sus casas de gestión. Apoyo para asesorar a mujeres violentadas o que se quieren divorciar, o pensiones alimenticias, o asuntos penales que tienen tiempo y que no se han resuelto, es lo que llena las oficinas de ustedes. Porque los defensores públicos no se dan abasto. Nosotros vamos a votar en contra también, porque la justicia agraria tampoco está en el centro. No hay un sentido social en este proyecto que se nos ha presentado. Se habla de los pobres, pero para ellos no hay justicia. Y en materia agraria también tenemos un rezago enorme. Y hoy ni siquiera sabemos cómo asesorarlos para que puedan acceder a la justicia. Este país ha legislado todos los derechos. Hoy hay paridad, hoy tenemos acceso a muchos derechos. Nuestro problema es de acceso a la justicia. No hemos logrado hacer que todo el mundo acceda a ellos de ninguna manera. Y es un tema de recursos. Ese es el tema principal. Por eso les anuncio que vamos a votar en contra y vamos a luchar porque los poderes judiciales locales tengan con su nombre y letra Poder Judicial Local de los estados en el presupuesto de egresos de la Federación. Cuando yo fui presidenta y era vicepresidenta de la Asociación Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, logramos
un dinero que se colocara en el presupuesto de egresos. Desafortunadamente en esa ocasión el Poder Judicial Federal lo negoció y se lo llevaron ellos. Cometió un grave error la Secretaría de Hacienda, pero ya lo conseguimos una vez. Y debo decirles, esos jueces que hoy trabajan en muchos pueblos que nadie conoce, con unas carreteras que están terriblemente dañadas porque tampoco hay dinero para mantenerlas, ahí no hay justicia. Y justicia que llega tarde no es justicia. Por eso vamos a votar en contra, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada Alma Carolina. Tiene la palabra el diputado Jorge Luis Llaven. Adelante, diputado. Gracias, presidente, compañeras, compañeros. Creo que es importante que podamos ser muy objetivos en nuestra opinión. Hablamos de recursos para todas las áreas de justicia, de seguridad, quien administra, procura, pero también no hemos hablado de la correcta aplicación de los recursos. Quiero decirles que nosotros podemos pasar aquí toda la tarde discutiendo si necesitamos o más recursos o menos. Cuando realmente lo que sucede ya en el terreno de los hechos es que muchas dependencias, y lo quiero decir con conocimiento de causa, muchas dependencias caen en su ejercicio, en los fideicomisos que se autorizan, y después resulta que un Estado no logra ejecutar el 100% de los fondos federales por el motivo que sea. La gran mayoría de los estados, yo no sé si valdría la pena, presidente, poder solicitar una información al respecto, de saber en los estados o en las dependencias que hacemos alusión acá, que ocupan más recursos, cuánto realmente del monto total logran ejercerlo. Estoy seguro que nos vamos a llevar una gran sorpresa. La gran mayoría de las entidades, sobre todo federativas, no ejercen el 100% de sus recursos. Es decir, no logran gastar todo el recurso que hoy en día estamos queriendo darles más. Lo digo porque probablemente, como lo comenté en la pasada sesión, tuve la oportunidad de encabezar algunas de estas áreas y en muchas de ellas había al final del año una bolsa concursable en donde los estados que sí lográbamos ejecutar el 100% accedíamos a un recurso adicional y muchos estados no lograban ejecutar el 100%. Entonces yo creo que es importante que veamos esto como una visión de supervisar el trabajo de la ejecución de los recursos. No solamente es etiquetar, no solamente es destinar el recurso para ello, sino también realmente hacer una inspección, una supervisión de cuánto de esos recursos realmente se ejecuta al 100%. Ojalá que pudiéramos tener alguna información al respecto, presidente, o si me permiten poder yo gestionarla y presentárselas para saber realmente las áreas de recursos que aquí nosotros estamos discutiendo, cuántas realmente sí logran llegar al destino que estamos nosotros acá discutiendo. Yo creo, y en el grupo parlamentario vamos a votar a favor, por supuesto, de este dictamen. Considero que el recurso es suficiente. Como lo repito, nos vamos a llevar a esta sorpresa que les digo cuando veamos cuánto recursos realmente cae en su ejercicio. Muchos estados, muchas entidades no logran ejecutar el recurso de manera completa. Y también me adhiero aquí a mi amigo Hamlet y por supuesto a Alejandro en el tema de poder revisar, no solamente es un tema de derechos humanos, es un tema de dignidad humana, el tema de tener los penales con hacinamiento. La gran mayoría ha sido motivo de N número de recomendaciones de derechos humanos que haya hacinamiento en la mayoría de los penales. Es un tema de dignidad humana, más allá de que haya violación al debido proceso o cualquier garantía que pudiera tener una persona. Es un tema de dignidad humana. Hay muchas personas que incluso por la mayoría de edad, que incluso por presentar un estado precario de salud, están ya en etapa terminal, muchos con VIH, muchos con cáncer, cualquier otra enfermedad crónico-degenerativa, que están todavía estando ahí internados, que están todavía ya incluso falleciendo. Creo que es importante, más allá de la ley de amnistía, poder explorar algún otro beneficio procesal. Yo quisiera proponer a la mesa, presidente, si me permiten en la próxima sesión, exponerle algún otros beneficios que pudiéramos nosotros conceder a muchas personas que están hoy recluidas y ya sentenciadas, por supuesto, que puedan tener un bien morir en sus hogares y con sus familias, que hay muchas gentes que están ya mutiladas, incluso por
algunos que tienen diabetes, ya no tienen motivación de piernas, de manos, y están todavía recluidos. Creo que es un tema de dignidad humana que podemos nosotros sacar adelante, y si me permiten, sería la próxima sesión, le presento algún esquema jurídico con algunas reformas menores, algunas leyes federales que pudiéramos, más allá de la ley de amnistía que solamente protege al tema procesal, sino también a la parte de los sentenciados, que sería un beneficio más amplio, ¿no? Entonces el voto será, creo, de mis compañeras y compañeros a favor, y les pido también a las compañeras que reflexionen su voto. De veras, nos vamos a llevar una sorpresa cuando revisemos cómo se ejecuta o cómo se gasta este recurso que nosotros autorizamos. ¿Sería cuánto, presidente? Gracias, diputado. Y claro que sí, cualquier información que tengas está bien acercar a la comisión para análisis. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Mari Carmen Bernal Martínez. Adelante, diputada. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo está completamente de acuerdo con esta opinión. La hemos revisado de manera muy minuciosa y la verdad es que incluye todos los comentarios vertidos por los representantes de los tribunales. Recuerden que tuvimos una reunión de trabajo con ellos y ninguno se quejó. Todos hicieron alusión que estaban de acuerdo con su presupuesto, incluso en algunos de ellos tenían ligeros aumentos, 1,000, 2,000, y entonces si ellos tenían alguna inconformidad era el momento de manifestarlo, porque finalmente, independientemente del grupo parlamentario al que pertenezcamos, nuestra principal función es velar porque el Poder Judicial o quien está a cargo de impartir justicia pues lo haga de manera correcta o, como lo dice la ley, pronta y expedita. Y para que eso sea así se le tiene que dotar de lo necesario para que pueda cumplir su función. Entonces, en base a lo que yo escuché y en base a lo que leí en opinión, es que el PT va a votar a favor la opinión porque están tomados en cuenta todas las consideraciones que en su momento ellos expusieron. Por ejemplo, un tribunal fue el único que yo escuché que sí dijo que traía un déficit. Incluso en varias ocasiones yo me he pronunciado porque ayudemos a este tribunal. Incluso he manifestado en mi grupo parlamentario, sobre todo con los integrantes de la Comisión de Presupuesto, para que ellos ayuden o ayudemos para que puedan terminar con ese déficit, porque además es un tribunal que atiende a un sector muy sensible de la población. El Tribunal Agrario, que trae de déficit 141 millones de pesos, incluso ellos nos mostraron gráficas, recuadros y te dicen dónde en específico está el déficit. Entonces, igual yo hago la invitación para que todos los grupos parlamentarios nos sumemos, platiquemos con nuestros compañeros que integran estas comisiones de Hacienda, de Presupuesto, que son los que finalmente dictaminan, para que nos puedan ayudar. Si ustedes van a un tribunal agrario y van a un tribunal diferente, dependiente del Poder Judicial de la Federación, la diferencia se nota. La diferencia es abismal. Incluso recuerden que el representante del Tribunal Agrario nos comentaba que debían hasta rentas. Digo, ni siquiera tienen lo suficiente para poder operar. Entonces, por eso es que hacemos especial énfasis en este tribunal, por el tipo de sector al que atiende. Más del 50% de la población mexicana es población rural. Tenemos todos en nuestros distritos comunidades y ejidos. Son autoridades agrarias. Y estas autoridades agrarias, cuando tienen un conflicto, van a los tribunales agrarios. Entonces hay que dotarlos de lo suficiente para que puedan administrar o ejercer justicia de manera correcta. Entonces, esa petición yo la vi aquí en la opinión, ahorita una vez más revisé y viene todo, casi como una versión estenográfica, viene incluida en la opinión. Las opiniones de todas y todos, yo las veo incluidas en esta opinión. Por eso es que, insisto, el grupo parlamentario del PT va a votar a favor esta opinión. Y bueno, también otra situación que nos generó inquietud, aparte del tema de los penales, que yo creo que es un tema importante, es el del sistema de justicia penal. Yo ya no lo llamo nuevo porque efectivamente ya tiene muchos años, pero todavía no termina de afianzarse. Y comentábamos que no tenía un problema solamente de infraestructura, sino un tema de capacitación. Entonces, aquí se acordó en la comisión que se iba a hacer una revisión para ver en qué etapa estaba y cómo se le podía ayudar. Digo, la Comisión de Justicia no es quien dictamina el presupuesto, pero considero que está emitiendo una opinión viable y favorable
en torno a lo que representa el interior de la Cámara de Diputados. Es cuanto y muchas gracias. Gracias, diputada. Finalizamos con la participación de la diputada Lisbeth Mata Lozano. Adelante, diputada. Gracias. Con su permiso, presidente. Primero, manifestar que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional acompañamos la propuesta en esta opinión positiva por varios aspectos. Primero, por el ejercicio que se generó en esta comisión, en donde fue atendido en un modo de parlamento abierto las autoridades interesadas, donde manifestaron, como bien lo señalaron ya varios diputados, su interés, y además fueron atendidas mayormente su solicitud en tema presupuestal. Recordemos también que es solo una opinión y que estaremos exigiendo que en el dictamen final de la Comisión de Presupuesto vengan atendidas esas peticiones. Depende en sí de ese dictamen en el que esta opinión sea realmente atendida. Y en efecto, cada diputado podrá generar reservas importantes al momento de su aprobación. Quiero señalar que algunas instituciones sí requieren más recursos, ¿no? Y hay que decirlo, algunas de esas instituciones principalmente es hacia la atención al ciudadano, en el caso de las víctimas. También lo señaló la diputada sobre el Tribunal Agrario, creo que es la única institución en la que no fue atendida su petición, entonces creo que hay gran tarea por realizar en este reto que es Tribunal Agrario, que además tiene un enfoque 100% directo a la sociedad. Y también hay que mencionarlo al Tribunal Electoral. Creo que esos son tres factores que nos dejan tarea a esta comisión para poder vigilar. Agradecer también a esta comisión que en el punto de la opinión, en el aspecto de gobernación, como bien lo señaló también el diputado García, sobre el sistema penal acusatorio, se atienden las necesidades. Hay dos aspectos, uno lo ve el Poder Judicial y otro lo ve el Poder Ejecutivo, de acuerdo a la propia Secretaría de Gobernación. Entonces, no solamente la carga del sistema penal acusatorio va al Poder Judicial, sino que en esta ruta de implementación, desarrollo, y hoy debemos ya estar en una ruta de evaluación, el Poder Ejecutivo es importante, porque también, como bien lo señaló la diputada, la Defensoría Pública es trascendental y se ha dejado a un lado como uno de los ejes del sistema penal acusatorio, ya que depende del Poder Ejecutivo. Mayormente en todos los estados la Defensoría Pública está en el Poder Ejecutivo y no en el Poder Judicial, y no se fortalece a la par ni en capacitación ni en presupuesto. Entonces también es una tarea que hay que atender. En términos generales, acompañamos esta propuesta en sentido positivo y haremos valer nuestras reservas en el dictamen de la Comisión de Presupuesto. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Julio César Moreno y con él concluimos las participaciones. Gracias. Gracias, Tarea Consueña, presidente. Compañeros, independientemente de que esta es una propuesta de opinión que versa en sentido positivo y que felicito, sí quisiera yo externar lo siguiente, porque pareciera que estamos cayendo en un falso debate o en opiniones, con todo el derecho, pero este presupuesto tiene esta propuesta de opinión en esta comisión, es solamente algo así como una cortesía política. Es como una cortesía política. También ya los mismos entes que vinieron aquí a participar para solicitar la ampliación, como la Suprema Corte, como los juzgados de justicia, como los poderes de impartición de justicia. Es decir, ellos también lo están haciendo lo propio y lo harán en la Comisión de Presupuesto.
estamos vertiendo una propuesta de opinión. Pero independientemente de eso, pues sí, son muy buenos los deseos. Imagínense, la Suprema Corte y los demás, con más de 5,000 millones de pesos, se destinarán primordialmente a fortalecer la respuesta institucional ante los retos derivados de las prioridades del Estado mexicano en materia de justicia. Bla, bla, bla. La verdad, compañeros y compañeras, ustedes saben que si hay un tema que verdaderamente lacera a los gobernados, es el tema de la impartición de justicia, la procuración de justicia. Y si en verdad se diera, digo, que no está en nuestras manos, que tal vez recae en la Comisión de Presupuestos, esos aumentos que está pidiendo, sobre todo el Poder Judicial, la Suprema Corte, los sueldos son abismales. Les apostaría lo que quisieran a que la mayoría de ese presupuesto sería para aumentarse sueldos, para temas que no resuelven la problemática de justicia. Lo digo con todo respeto, esta es una propuesta de opinión positiva y que pues lo más fácil es votarla a favor. Total, quién sabe qué pasa en la Comisión de Presupuesto. Pero miren, yo con todo respeto he participado en varias legislaturas y al menos por parte de la Suprema Corte, de estos tribunales federales que vienen aquí a exponer, pues que no ofendan la inteligencia de nadie, que digan, es para este tema de mejorar los retos derivados de las prioridades del Estado mexicano. Vean los sueldazos que tienen todos los tribunales federales a comparación de los tribunales locales. Y los tribunales locales todavía tienen que ir a gestionar su presupuesto con los gobiernos locales, ¿verdad? Es abismal. Y sigue la problemática cuando decían que va a partir del nuevo sistema iba a cambiar ahora toda la procuración e impartición de justicia. Y los que menos ganan, que son los que inician la cadena de custodia para la investigación, son los que deben de capacitar y no les bajan un peso. Y son a los pobres municipales. En verdad, son muchas cosas que no me quiero extender. Es por eso, presidente, con todo respeto, yo me abstengo. Le digo con todo respeto. Mi voto va a ser una abstención. No voy a votar a favor, porque pues es una mera, esto viene siendo una mera cortesía política, pero pues también que al menos ojalá fundaran de otra forma y abonaran para que haya una mejor procuración e impartición de justicia, no solamente en lo federal, que bajaran hasta lo local, hasta lo municipal y finalmente pues veremos qué pasa en la Comisión de Presupuesto. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. En apego al artículo 188 del reglamento, hemos agotado la lista de oradoras y de oradores, por lo que pongo a consideración de las y los legisladores si se encuentra suficientemente discutida la opinión de la Comisión de Justicia del proyecto de presupuesto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente, se encuentra suficientemente discutido. Muchas gracias, secretaria. Al no haber más intervenciones, se somete a consideración del Pleno de esta comisión la aprobación de la opinión de la Comisión de Justicia del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022. En términos del artículo 26, numeral 1 del reglamento para la contingencia sanitaria, ábrase la plataforma digital hasta por 5 minutos para recabar la votación. Las y los diputados que no cuenten con su teléfono, posteriormente pediremos que sirva a manifestar su voto de viva voz mencionando su nombre completo y el sentido de votación. A ver. Sí. Sí, nada más. Antes de salir sobre el diputado, como ya se sometió a votación, que está suficientemente discutido, ya estamos en votación. Ajá. Digamos que ya las intervenciones ya no serán
trámite por esta primera y única ocasión, que es la primera y única extraordinaria que tenemos, hacer estas precisiones nada más que ya no estamos en discusión, ya una vez que la Secretaría levantó la votación que está suficientemente discutido, ya no se admiten más participaciones. El proyecto tal cual hoy lo tienen ustedes, tal cual, que está actualizado a todo lo que se nos mandó hasta antes de esta sesión, están cada intervención integrada en el proyecto de opinión. Listo. Ya estamos votando, compañeros y compañeras. Sí. Sí. Que las y los diputados que no tengan su teléfono lo van a poder hacer a viva voz. Diputado Leonel. Sí, gracias, señor presidente. Mi voto es a favor de la estabas marcando en los términos presentados. No, yo estoy aquí con ella. Sí, diputada. Órale, va. Gracias, presidente. Solamente quisiera quedar asentado. Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano. Mi voto es a favor, pero con reservas en el Pleno. Gracias, presidente. Julio César Moreno, de Morena. Mi voto es en abstención. Obviamente con reservas en el Pleno. Gracias. Alma Carolina Vigiano Austria, del PRI, mi voto es en contra y con reservas también en el Pleno. Guillermo Huerta Link, Partido Acción Nacional, a favor. ¿Alguien más que aún no haya votado de aquí de viva voz? ¿O alguien en Zoom? Yo. Sí, diputada, sí. ¿Su nombre, partido y sentido de su voto? Maribel Villaseñor, Grupo Parlamentario del PRI, en contra. Si nos escucha la diputada Claudia Delgadillo, necesitamos que haga su voto de viva voz, diputada, por favor. Su nombre, partido y sentido, por favor, diputada Claudia Delgadillo. No lo podemos tomar desde el chat, diputada, tendría que ser de viva voz. Bueno, si ya, creo que al parecer ya todas las diputadas y diputados emitieron su voto. Claudia Delgadillo González, a favor. Listo. Muy bien, muchas gracias. Ciérrese la plataforma digital y solicito a la Secretaría dar cuenta con el resultado del cómputo de la votación. Diputado presidente, se emitieron 23 votos a favor, 6 votos en contra y una abstención. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente. Se aprueba la opinión de esta comisión y se giran los trámites conducentes para su remisión a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
y a la mesa directiva para su publicación. El siguiente punto de orden del día es la discusión y en su caso aprobación del programa anual de trabajo de la Comisión de Justicia del primer año de ejercicio de la 65 legislatura. Se consulta a las y los diputados si tienen alguna consideración en relación con el programa. Sírvanse manifestarlo levantando la mano y señalar el sentido de su intervención, igualmente a favor o en contra. Diputado Hamlet, solicito la palabra, por favor. Aleida Alavés. Les recuerdo, por favor, darnos el sentido de su voto, por favor. A favor y su nombre, por favor. Okay. Diputado Hamlet, tiene el uso de la voz. Adelante. De nueva cuenta, presidente, celebro la conformación del plan de trabajo. Solamente la duda es si conforme lo que aprobamos en la Junta Directiva se incorporaron las propuestas que realizamos en esa sesión. En específico, presidente, nada más termino la idea. Esperé el comentario que le hizo su asesor. Yo estoy seguro que vamos a ir en el mismo tenor. Le comentábamos en la Junta Directiva que proponíamos que se adicionara un 14º punto. Un 14º punto, presidente, que se entregó por correo electrónico, pero que además desde la Junta Directiva ya se habían explicado los términos en los que se realizaría y que al inicio de esta sesión también compartí con usted y varios de nuestros compañeros secundaron, que era precisamente el análisis sobre la situación de las personas que están sujetas a prisión preventiva y que han excedido el término constitucional de 2 años. También tenemos aquí el documento por escrito en versión impresa. No sé cuál sea el modelo más eficiente para poder incorporarlo, si se lo entrego y lo anexan en este momento, pero no lo veo integrado en el documento que se circuló. Y sé que pasamos el punto de la opinión positiva, pero tampoco en la opinión se incorporó, por lo menos en la versión que se circuló en este momento, lo que ayer habíamos comentado en la Junta Directiva. Gracias. Sí, claro. Sí, lo que tiene ahí impreso, efectivamente ahí no está, pero se incorporará al plan de trabajo el seguimiento de las personas que se encuentran en prisión preventiva y que no cuentan con sentencia, como sí lo comentaste en la reunión de Junta Directiva. Se ingresará tal cual al plan de trabajo, el seguimiento de estas personas. Sí, por supuesto, lo que se apruebe y se mande y se remita a todas y todos los integrantes de esta comisión en el plan de trabajo estará integrado ese punto 14º. Gracias, diputado Hamlet. Tiene el uso de la palabra la diputada Aleida Alavés. Adelante, diputada. Gracias. Entiendo, estamos ya en la parte del plan de trabajo, en el que, bueno, acompaño la presentación del mismo. Nada más sí me gustaría hacer algunas consideraciones, porque creo que la habilitación como tal de la justicia implica al poder, bueno, más bien a los niveles federales y locales. Estamos de acuerdo en que existe un número importante de delitos que no son denunciados, que la ciudadanía no confía en las instituciones de repartición de justicia. Sin embargo, no debemos olvidar que las reformas que entraron en vigor en 2016 tuvieron como objetivo principal la homologación de un nuevo sistema penal acusatorio en todo el territorio nacional. Cada estado contaba con su propia legislación y sus propios procedimientos. Entre los objetivos del nuevo sistema se buscaba también acercar la justicia a la ciudadanía, contar con un sistema más justo, más inmediato, y se buscó combatir la corrupción. Los estados son responsables de una adecuada aplicación de este nuevo sistema. En muchas entidades los servidores públicos
no están debidamente capacitados a pesar de que se les otorgaron los recursos para este objetivo. Por lo que la pregunta obligada es, ¿a dónde fue a parar ese dinero? La Auditoría Superior de la Federación reporta que entre 2010 y 2019 se destinaron unos 15,000 millones de pesos, 15,000 millones de pesos, para establecer el nuevo sistema penal acusatorio, mismos que no se ven reflejados en la impartición de justicia. Es importante pues aclarar que la mayoría de los delitos que se cometen en el territorio nacional son del fuero común, del ámbito local. Un ejemplo es que a nivel federal no hay ni un proceso para feminicidio. Esto se debe, hay que insistir, porque son delitos que son atendidos por las fiscalías locales. Esta situación nos obliga a proponer la estandarización de un sistema de integración de carpetas de investigación que contenga todas las investigaciones locales con las diligencias que corresponden a cada delito, a fin de evitar omisiones de toda índole que perjudiquen a las víctimas. Es decir, estaríamos creando una herramienta más contra la impunidad. Me gustaría que esto se le pudiera agregar a las consideraciones, ya que no es solo del ámbito federal la responsabilidad de la impartición de justicia, y nuestra tarea está en hacer de estos sistemas en los estados un llamado para que la justicia sea también, como lo dijeron en unas intervenciones anteriores, rápida. Esto quisiera que lo pudieran considerar. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Gracias, diputada Leira. Se toma nota de su participación. Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Alejandro Robles. Adelante, diputado. Con su permiso, presidente, yo insistía en una moción de procedimiento porque creo que si agregamos en el numeral número 7, que está en la página 15 del plan de trabajo, una redacción que creo que recoge la inquietud de los que hemos tenido observaciones, creo que nos salva. De hecho, ya te he compartido la propuesta de redacción y reza de esta manera, el numeral 7, promover la liberación de las personas en reclusión pertenecientes a los sectores históricamente oprimidos a través de beneficios y o medios sustitutivos de la pena. La ley de amnistía, podemos mantener ese tema de la ley de amnistía, pero no ha alcanzado para lograr el propósito de que estén en libertad quienes ya sea no han estado en prisión preventiva o quienes incluso ya condenados podrían tener conmutación de la pena, y tendríamos que revisar precisamente estas situaciones porque pues sabemos que las poblaciones, como se suele decir en el mundo de abogados, pues que solo la gente pobre y la gente indefensa está en reclusión en este país. De hecho, lo acabamos de ver, es algo que, o sea, este plan de trabajo no puede seguir siendo únicamente una retórica. Creo que tenemos que darle un propósito concreto. Vimos la indignación que generó el tema de, ¿cómo se llama el mafioso de Odebrecht? Lozoya. Vimos a Lozoya. ¿Cuánta indignación generó que él, como si fuera perteneciente a algún grupo oprimido, tenía los beneficios de parte de la Fiscalía y se tuvo que revocar ante la indignación? Entonces, yo creo que te pediría, presidente, con la mayor de las sensibilidades, no tuve la anticipación de hacerlo llegar vía electrónica, pero te lo hago llegar en estos momentos, esta propuesta de redacción, que es muy sencilla, pero a la vez creo que alcanza las inquietudes de los compañeros que hemos estado interviniendo. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Manuel Alejandro Robles. Se toma nota de su participación. Tiene el uso de la palabra la diputada Mirza Flores. Adelante, diputada. Muchas gracias, secretaria. Muy buenas tardes. Saludo con mucho afecto a mis compañeras y compañeros diputados y sobre todo, presidente, muchas gracias. Quisiera también aprovechar para agradecer la generosidad que has tenido para con todos nosotros desde el principio de la instalación de esta comisión. Muchas gracias por la apertura
y a todo el equipo que respalda los trabajos de la comisión. También les agradezco y los felicito por su trabajo. Voy a votar a favor del programa de trabajo, pero sí quisiera saber si fue tomado en cuenta un documento que presentamos el jueves de la semana pasada de manera física, de manera personal, ante la oficina de la comisión, en donde proponemos que todo el plan de trabajo que tengamos a lo largo de esta legislatura y en cada uno de los periodos legislativos, pudiéramos manejarlos desde una perspectiva de género. Esto es, que haya una modificación del programa de trabajo de esta comisión en donde se adicione todo aquello que pueda fortalecer la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, todo aquello que pueda hacer valer la ley de igualdad y todos los tratados internacionales en donde México es Estado parte. Esta Comisión de Justicia pues tiene esta obligación. No solamente es un tema de los presupuestos, sino cómo vamos a hacer para que desde esta comisión y representando a México podamos generar esta conciencia plena de la importancia de impartir justicia con perspectiva de género. Pues esta impartición de justicia desde esta perspectiva tiene como propósito eliminar desigualdades entre mujeres y hombres que se producen tanto en la familia, la comunidad, las instituciones, el Estado, el mercado, y esto pues son desigualdades que debemos de ir erradicando a partir de política pública que establezcamos con las medidas que desde aquí podamos ir tomando. El artículo 17 de la Constitución Política de nuestro país señala en su segundo párrafo que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales, es decir, de manera gratuita, pronta y expedita. Pero esto no señala el tema de que pues, hay una falta de abogados de oficio para las víctimas de violencia que no cuentan con recursos económicos, la carencia de recursos humanos y financieros para atender los problemas persistentes y estructurales de desigualdad, la debilidad institucional de los ministerios públicos y la policía que investigan los delitos con ausencia de unidades especiales dentro de las fiscalías, la policía y los tribunales con destreza técnica y conocimientos especiales en la perspectiva de género, la precariedad y descoordinación en los sistemas de información para recopilar estadísticas sobre incidentes y casos de violencia contra las mujeres que son pues tan indispensables para analizar posibles causas y tendencias, para evaluar la respuesta del sistema judicial ante actos de violencia contra las mujeres. En este sentido, señor presidente, me gustaría que pudiera ser tomada en consideración, que tuviéramos esta perspectiva para poder hacer los trabajos al interior de la comisión por mis compañeras y compañeros, en donde pudiéramos agregar a lo que ya tiene la Constitución, a lo que ya se ha venido trabajando con pues, los últimos años en relación a juzgar con perspectiva de género, cómo podemos acompañarlo. No solamente que es una frase, sino cómo podemos de manera sustantiva abonar desde la comisión a que podamos ir dándole la vuelta a la tuerca y cambiando ahora sí la historia de las mujeres y de los hombres desde esta Cámara de Diputados. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada Mirza. Tiene el uso de la palabra la diputada Andrea Chávez. Adelante, diputada. Saludarlos a todos, a todas. Gracias, presidente, gracias, secretaria. Yo hasta el momento no había hecho llegar mis propuestas para añadir al plan de trabajo, que estaré, por supuesto, votando a favor, pero me gustaría que consideráramos incluir una serie de propuestas que, con el afán de pues, publicitarlas, de informarles y, por supuesto, que fueran incluidas dentro de la votación de la misma, decirles que consideraría importante, ya que quedaría, entiendo, la propuesta del diputado Hamlet García Almaguer, añadiendo un numeral 14º, añadir un numeral 15º para expedir las leyes y realizar las reformas que resulten necesarias para establecer un registro público de personas agresoras sexuales, algo que está comprobado en todo el mundo que funciona, que ha tenido un impacto positivo dentro de los índices de las agresiones sexuales cometidas en contra de niñas, adolescentes
y mujeres. Añadir también una fracción o un numeral 16º, que para integrar un grupo de trabajo para formular propuestas que integren las reformas necesarias para facilitar las labores de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa y también la recientemente creada Comisión para la Verdad y Justicia de 1965-1990 sobre la Guerra Sucia. Quisiera que esta también se incluyera, un numeral 17º para realizar las reformas e iniciativas necesarias para implementar de forma integral tecnologías de la información y de la comunicación para que la impartición de justicia sea ágil y efectiva en sus diferentes ámbitos, elevando la justicia digital a rango constitucional. Y también tengo una propuesta relativa a modificar el numeral primero, que habla sobre expedir la legislación única en materia procesal, civil y familiar. A partir de una serie de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sabemos que queda inconclusa no solo la parte adjetiva de las materias civil y familiar, sino también la parte sustantiva. Entonces, que también estuviera pues incluida la expedición del Código Único en materia familiar y civil, y además pues la Corte ya estimó que su plazo, el plazo que tenemos para legislar es precisamente el primer periodo ordinario de esta legislatura, es decir, el 15 de diciembre de 2021. También poder añadir una fracción 18ª relativa a la revisión de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y su fundamento constitucional para su correcta implementación, pues se declararon inconstitucionales varios artículos de esta ley relacionados con el origen ilícito de los bienes sujetos a extinción de dominio y, por supuesto, realizar las adecuaciones a las leyes generales y federales en materia de justicia cotidiana y solución del fondo de los conflictos. Y finalmente, una modificación relativa al numeral número 8 para poder también integrar una reforma integral a la Ley General de Responsabilidades Administrativas en lo que respecta a las conductas tipificadas como faltas administrativas graves y al Registro Nacional de Servidores Públicos Sancionados para fortalecer el combate a la corrupción y a la impunidad. Esas serían mis propuestas, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada. Se toma nota de su participación y tiene el uso de la palabra la diputada Yolanda de la Torre. Adelante, diputada. Diputado presidente, compañeras y compañeros diputados. Reconozco una vez más al equipo técnico de esta comisión, quien han elaborado un ambicioso programa de trabajo para este primer año legislativo. Me congratula saber que parte de los temas que he decidido adoptar para mi agenda ya están considerados, lo que muestra que tenemos coincidencias en cuanto a los temas. Pero además, en las propias intervenciones de las y los diputados, de verdad es que me encanta saber que estamos como en armonía. Sí tenemos muy claro cuál es el rumbo y lo que tenemos que hacer, pero también un gran reto, porque tenemos encima un trabajo impresionante. Por otra parte, quisiera poner a consideración a quienes integramos esta comisión algunos objetivos a fin de robustecer este plan anual para el primer año, como lo son expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar. Ya lo comentaba la diputada Chávez, que pues tenemos términos fatales, ahora sí para hablar en términos jurídicos y legislativos para poder trabajar al respecto, y lo decía muy bien, no solamente la parte adjetiva sino sustantiva. Reformar la Constitución, leyes que resulten necesarias para garantizar la implementación de la justicia digital. La propia diputada Chávez hacía hincapié en este tema en el que yo he insistido, que hoy a través de la pandemia de verdad que nos dejó una gran enseñanza, y cómo, aunque dentro del acuerdo de salud la justicia era un asunto prioritario y necesario, se paralizaron todos los tribunales y la vida diaria respecto a la justicia de las personas está en lo local, en lo civil, en lo laboral, de ámbito local, en lo mercantil, en el tema familiar, pensiones alimenticias que dejaron de cobrarse,
que eso sí nos debe preocupar y que hoy tenemos que transitar a estos nuevos sistemas. Por eso me congratula ver que varios han hecho estas recomendaciones. Realizar adecuaciones a la legislación que corresponde en materia de víctimas, tenemos un gran reto de armonización. Revisar el Código Nacional de Procedimientos Penales, hoy con la experiencia vivida en el nuevo sistema de justicia penal, en este sistema adversarial, pues nos damos cuenta que hay algunos detalles que ajustar, que ha sido bueno, que ha sido importante, pero que hay detalles como el que hoy comentaba en tribuna, los principios, el de contradicción, cuando es detención en flagrancia, pues no le dan la oportunidad, tiene que pasar toda una serie de procesos para poder demostrar que fue ilegal su detención. Realizar las adecuaciones a la legislación que correspondan para resolver los problemas inherentes al Ministerio Público, que es otro gran tema y que aquí ya veo que otros diputados y diputadas lo traen, y no solo los mecanismos de estructura, independencia y funciones, sino algo que es muy importante, que es la vigilancia. Yo vengo de ser magistrada del Tribunal Superior en Durango, y de verdad que te das cuenta, y al analizar, y ves que este es un tema que los magistrados en materia penal tienen, que cuando se implementó el sistema, efectivamente teníamos la oportunidad de todo un sistema de implementación, con sus fallas o no, pero fue extraordinario. Pero hoy las personas que ministerios públicos ya están en otros lugares y tenemos gente nueva que no ha podido actualizarse, y no les digo los defensores públicos. Decía aquí muy bien el diputado Manuel Alejandro Gómez, el tema de la pobreza. Yo recuerdo la inscripción esa famosa en Lecumberri, esta cárcel llamada Palacio Negro, que decía, no se castiga el delito, sino la pobreza. Y ese es el tema que enfrenta la justicia penal en este momento. La gente pobre, si no tiene defensores de oficios bien capacitados, no va a poder acceder a la justicia. Y también el tema de la formación, la capacitación. Por eso era importante el presupuesto, necesitamos retomar esto porque finalmente repercute en los más pobres. Y termino coincidiendo con la diputada Aleida Alavés, pues no se están desarrollando la capacitación y las capacidades debidamente que debemos tener para defender a quien más lo necesita. Por sus consideraciones y su apoyo, muchas gracias. Es cuanto. Gracias, diputada. Terminamos con las participaciones y se somete a consideración del Pleno de esta comisión. Gracias, secretaria. Damos unas consideraciones muy breves. Antes de pasar a la votación en la plataforma digital, tengo que someter a consideración del Pleno la adhesión al plan de trabajo de todo lo que se ha comentado. Si les parece, lo hacemos en bloque. Tanto, lo del diputado Hamlet ya estaba inserto, aunque no está en el documento, ya está, eso no está en consideración porque ya está, que es la revisión de las personas que están en prisión preventiva sin sentencia actualmente. Se agregaría al plan de trabajo también la propuesta de redacción de adición del diputado Manuel Alejandro sobre la liberación, promover la liberación de las personas en reclusión pertenecientes de los sectores históricamente oprimidos y vulnerables. Está también a consideración toda la redacción de la diputada Marisa respecto a perspectiva de género e igualdad sustantiva. También todas las consideraciones de la diputada Andrea Chávez respecto al padrón de agresores sexuales, Código de Procedimientos Civiles y Familiares, extinción de dominio, etcétera, etcétera. Todos se estarían ingresando también, y también lo que comenta la diputada Yolanda de la Torre respecto a muchos temas coincidentes, atención a víctimas, revisión de los poderes judiciales locales. Todo se estaría considerando para sumarse a este plan de trabajo. Y aquí nada más yo también puntualizar algo. Sí vamos a hacer muchísimo énfasis en esta comisión en cumplir con el mandato de la Corte del Código de Procedimientos Civiles y Familiares. La propia Junta de Coordinación Política también ya estará echando a andar un plan de trabajo, obviamente encabezado por esta comisión respecto a la justicia cotidiana, donde está ese mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que es algo que urge en todo el país y que todos los poderes judiciales locales nos lo están exigiendo. Eso se estaría agregando también. Sí, diputado Huerta. Gracias por la intervención, presidente. Yo para tengo nomás una consulta para ver si en este momento donde podría yo hacer alguna propuesta. En el tema de las subcomisiones,
que si bien el programa anual de trabajo lo deja abierto, de acuerdo a la facultad que tenemos para proponerlas posteriormente, se podría hacer en reuniones siguientes la constitución o propuesta de las comisiones o las subcomisiones correspondientes. No en este momento podrían quedar definidas o no definidas en su caso. Sí, exacto, diputado. La idea es que las subcomisiones que esta comisión considere necesarias echar a andar el trabajo con la integración de las y los diputados, se proponga este pleno. Es decir, previamente en junta directiva proponemos las subcomisiones que se estarían integrando y el tema en específico, la propuesta de integrantes de esas subcomisiones, y finalmente en este pleno ya se estarían votando y tenemos la facultad de proponer las subcomisiones en cualquier momento, posterior incluso a la aprobación del plan de trabajo. Sí, por supuesto. De hecho es posterior la aprobación de las subcomisiones al plan de trabajo. Esperaré la siguiente reunión para a ver, ¿puedes comprar pan tú? Bueno, pues de manera económica les estaría solicitando, compañeros y compañeros, quien esté a favor de las adiciones al plan de trabajo aquí manifestadas, síganse manifestar levantando la mano. Por favor, en contra, abstenciones. Listo, secretaria. Ahora sí. Bueno, sí. Abrimos. Bueno, ya. En términos del artículo 26, numeral 1 del reglamento para contingencia sanitaria, hágase la plataforma digital hasta por 5 minutos para recabar la votación. Y los diputados que no cuenten con su teléfono, síganse manifestarlo, mencionando su nombre de viva voz aquí en el pleno de la comisión o en la plataforma, por favor. No está abierto el tablero. Listo. ¿Alguien diga a vos, compañeras y compañeros, que quiere emitir su voto? Al diputado Guillermo, ¿verdad? Guillermo Huerta Link, Partido Acción Nacional, a favor. ¿Alguien más, compañeras y compañeros? Quien no tenga su teléfono. Creo que ya todos, ¿verdad? Al no haber más diputados presentes, solicito cerrar la plataforma digital y solicito a la Secretaría dar cuenta con el resultado del cómputo de la votación. Diputado presidente, se emitieron 22 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Se aprueba el programa anual de trabajo de la Comisión de Justicia y se giran los trámites conducentes para su revisión en la mesa directiva. Una vez desahogados todos los asuntos de orden del día y siendo las 17:36 horas, se da por concluida esta reunión extraordinaria de la Comisión de Justicia. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Muy buena tarde y estamos a la hora.